Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos para estudiar la palabra del Señor en esta oportunidad. Y quisiera que oremos, rogando la dirección de nuestro gran y único Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por el día de hoy. Queremos suplicarte que tú nos acompañes en todo lo que tenemos por delante, de manera muy especial en el estudio de tu palabra. Que tú edifiques los corazones y las almas de los que han creído en Cristo Jesús, y que por esta misma palabra tuya predicada alcance a los que no conocen al Señor. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. En esta ocasión nosotros iremos al capítulo 8 del libro de Esther, capítulo 8, 1 al 17, con el tema Enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Y quiero empezar, como alguien bien dijo en una ocasión, que el Antiguo Testamento está visible en el Nuevo Testamento y viceversa. El Nuevo está en el Antiguo Testamento. Y amados hermanos, es ciertísimo, es glorioso, es de gran gozo nosotros poder ver esta realidad plasmada. Es decir, es rico usted poder ir al Antiguo Testamento y cuando va al Nuevo Testamento precisamente encontrarse con frases, encontrarse con texto, con una similitud y en un sentido una relación muy estrecha de ambos textos, ambos pasajes y ambas expresiones de igual manera. De manera que cuando este personaje dijo que podíamos ver en el Antiguo Testamento el Nuevo y en el Nuevo el Antiguo, se estaba refiriendo a esto. Es tremendamente impresionante nosotros poder ver cómo en diferentes lugares de Palestina, de Israel, hombres, algunos de ellos reyes, otros profetas, otros gobernadores, otros campesinos, y a cada uno de ellos ciertamente otros militares, y a cada uno de ellos el Espíritu de Dios descendió por obra y gracia del Señor, inspirando su palabra y ellos plasmándola. Y eso es increíble, como en diferentes épocas, en diferentes tiempos, en diferentes climas, en diferentes lugares, y hoy nosotros tenemos toda esta palabra del Señor reunida en un solo libro, en 66 libros llamado la Biblia. De manera que podemos ver esa relación, esa gloriosa armonía de todo el texto, de toda la palabra del Señor, y nosotros disfrutar de este gloriosamente. Así que nosotros en esta oportunidad, con nuestro título de nuestro sermón, Enseñanzas prácticas para la vida cristiana, pretendemos ver esto, ¿sí? Aunque vamos a estudiar el libro de Esther, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 17, es tremendamente interesante y lo vamos a ver en estas 5 enseñanzas que nos muestra y nos permite el texto, el capítulo. Podemos ver cómo en cada uno de estos versículos y en cada una de estas directrices podemos ver sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. Ciertamente las enseñanzas están aquí en el Antiguo Testamento de Esther, capítulo 8, como acabo de mencionar, pero es rico poder ver sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. Y por eso yo decía hace un momento, esa relación gloriosa, esa armonía que no pudo haber sido de otra manera, a menos que el Espíritu Santo estuviera inspirando a uno y a otro. Inspirando, por ejemplo, allá a un Daniel, posteriormente inspirando en el Nuevo Testamento a un Pablo, o inspirando a un Moisés, y después posteriormente vemos a un Pablo, años más adelante, citando de manera inspirada esa palabra de Dios, de manera similar como también lo hizo Moisés. Y eso para nosotros es glorioso y certifica ciertamente que lo que tenemos aquí es palabra de Dios, palabra del Señor. Así que yo les invito a que juntos
en este nuestro tema, enseñanzas prácticas para la vida cristiana, veamos 5 enseñanzas que podemos nosotros ver en nuestra historia de esta noche o de esta ocasión, de esta oportunidad. Pero quisiera invitarle que leamos nuestro texto central que está en Esther capítulo 8, versículo número 1 y versículo número 2, que les invito a leer. Dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio el anillo a Mardoqueo. Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Yo dije que vamos a ver con la ayuda del Señor 5 enseñanzas, 5 principios que nos brindan este capítulo 8, 1 al 17 de Esther, el cual lo veremos en todo su amplitud. Y la primera enseñanza, amados hermanos, que nos brinda y podemos extraer de aquí, de este capítulo 8, es que aprendemos en nuestra historia que es una futilidad, es un sinsentido, es una necedad, es una vanidad. ¿Qué cosa? Estar amarrados al patrimonio personal y o los bienes de este mundo. Una pregunta: ¿a manos de quién pasaron todos los bienes que tenía antes Amán? ¿A qué persona se les traspasó esos bienes? Bueno, lo acabamos de leer ahora. Les invito nuevamente a que lo veamos. Este es el capítulo 8, versículo 1 y versículo número 2. Léalo nuevamente. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y ojo, cuando el texto dice que puso Esther a Mardoqueo sobre la casa de Amán, se está refiriendo al hecho de todos sus bienes. Versículo número 7, ahí mismo. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. ¿Pudo usted notar, amado hermano, mi amada hermana? Todo lo que pertenecía a Amán, en un momento, fue traspasado a Esther, fue traspasado a Mardoqueo. Se le quitó. Por eso yo acabo de decir que es una necedad, es una locura, es una insensatez estar amarrado a nuestros bienes personales o nuestros patrimonios y también a los bienes de este mundo. Es una locura, es una necedad, amado hermano, amada hermana. ¿Y por qué es una necedad, es una locura? Bueno, porque lo que hoy tú tienes, mañana no lo vas a tener. Lo que hoy te pertenece, mañana va a pasar a ser de otro o de otros. Pero ciertamente hay personas que están casados con el dinero y con los bienes de este mundo y con sus bienes personales. Están casados con eso hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Y aquí un ejemplo. Amán es un ejemplo de que las cosas materiales, las cosas que tenemos son pasajeras y que son por un momento y que no son nuestras de manera eterna. De hecho, las cosas materiales no se van a ir contigo cuando tú partas de esta tierra, cuando tú mueras. No hay un ataúd, no hay una caja de muertos con bolsillo. No, mi hermano, todo se va a quedar aquí y va a pasar a ser de otro. Y como dice el libro de Eclesiastés, el predicador Salomón, y quién sabe si será sabio o necio el que disfrute posteriormente de eso. Amarrarte a estas cosas es una necedad. De hecho, te invito a que tú leas
como lo dice Salmo capítulo 49, versículo 16 y versículo número 20. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichoso a su alma y sea loado cuando prospere. ¿Qué va a pasar? Bueno, entrará en la generación de sus padres y nunca, dice el texto, más verá la luz. Y me llama la atención esto último que dice. El hombre que está en honra y no entiende, que no entiende esto, semejante es a las bestias que perecen. Así que si una persona no entiende que los bienes de este mundo son pasajeros y que todo tu patrimonio y lo que tú tienes puede pasar a ser de otro, una persona que no entiende esto lo tipifica las escrituras semejante a las bestias. Es decir, que no razona. Así que el mejor antídoto, el mejor ejemplo, la mejor escritura, la mejor enseñanza, la mejor dirección de parte, amén de lo que hemos dicho, también es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña. En Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, dice el texto allí. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Pero nosotros no solamente vemos esto en el libro de Esther, capítulo número 8, sino que la segunda enseñanza que aprendemos de aquí es que en nuestro mejor estado y posición debemos acordarnos de los demás. En nuestro mejor estado, en nuestra mejor posición, debemos acordarnos de los demás. Mis amados hermanos, en esta vida no todos tenemos las mismas condiciones. Hay personas que están en mejores condiciones nuestras, pero la verdad es también que hay personas que están en una condición por debajo de las nuestras, porque en esta vida Dios ha orquestado, preparado todo de manera tal que también nosotros podamos tener la oportunidad, no solamente de ser ayudados, sino también de ayudar a otros. Así que cuando nosotros estamos en una posición cómoda, en una posición halagüeña, debemos de tener cuidado de que, como dicen en el argot popular, no hacernos de la vista gorda, de no pasar eso por alto. ¿Y dónde nosotros vemos esta segunda enseñanza? Lo que en nuestra mejor posición debemos acordarnos de los demás. Bueno, porque eso fue lo que hizo Esther. Eso fue lo que hizo Esther. Lea conmigo capítulo 8 de Esther, versículo 3 al 6. Dice aquí. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tomado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Versículo 6. Porque ¿cómo podré, oye el corazón de Esther, cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? En otras palabras, amados hermanos, Esther está diciendo, ¿cómo yo puedo ver esta circunstancia de mi pueblo y yo estar tranquila? Pero llama la atención aquí, amados hermanos, que Esther estaba resguardada, cuidada, protegida. Esther estaba en el reino, Esther estaba cuidada y dirigida por todo el gobierno persa en aquel lugar y tenía muchas provisiones. Sin embargo, Esther no pasó la condición de sus conciudadanos, de sus hermanos en la fe por alto. Por alto. Por esto, amados hermanos, de nuevo, en nuestro mejor estado, en nuestra mejor condición, sea económica o sea posicional, debemos también acordarnos de los demás.
recordarnos que hay otras personas que no están así, como nosotros, tan cómodos, tan posicionados. Eso fue lo que hizo Esther. A Esther no le dio tres pitos. Esther no dijo, bueno, yo estoy tranquila aquí en el reino, en el gobierno, los otros que traten de resolver su problema. No, eso no fue lo que hizo Esther. Porque el evangelio, amados hermanos, el evangelio, la vida cristiana, se mide por hechos, por prácticas. De hecho, escucha lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 19. Muy amarrado a esto. Escucha. Dice aquí, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto, en amarnos de hecho, con práctica, dice el texto, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque el evangelio es práctica, mi amado hermano. Amado hermano, de nuevo, como dije en un momento, Esther pudo haber dicho, bueno, eso era un problema que me compete, ya yo hice demasiado. No, Esther tuvo audiencia ante el rey y le dijo, yo no puedo estar tranquila. Yo estoy con un reino, yo tengo provisión, yo tengo cuidado, atención, pero mis hermanos en la fe no están así. No están como yo. Y me duele, yo no puedo estar así. Oh, amados hermanos, ojalá tengamos ese mismo sentimiento de Esther. Un sentimiento piadoso, un sentimiento sano. Así que esto es lo segundo. La segunda aplicación o la segunda enseñanza en nuestro sermón, enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Que lo vemos ciertamente en Esther capítulo 8, pero note cómo repercute en el Nuevo Testamento y en otros textos de las Escrituras estas enseñanzas. Pero la tercera enseñanza que aprendemos aquí, mis amados hermanos, es la siguiente. Y es que debemos ser humildes y no arrogantes sobre aquellos que ejercemos autoridad. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy nosotros pudiéramos estar en un una condición de autoridad y gobierno sobre ellos, pero es probable que mañana ellos estén en una condición de gobierno y autoridad sobre nosotros. Así que, en otras palabras, la vida da mucha vuelta. La vida da mucha vuelta. Aquello sobre lo que tú tienes debajo de ti, mañana es probable que ellos estén por encima de ti. Y debemos de tener mucho cuidado. Y eso lo vemos acá. Esto lo vemos acá. En nuestra historia. Como vamos a leer. De hecho, me acuerda esta verdad. El hecho de una maestra que daba clase. Y ella hace alusión a que tuvo que ser sometida a una cirugía. Y sorpresa, cuando fue a la clínica para preparar todo y posteriormente hacerse la cirugía, el doctor que la estaba atendiendo y que le iba a hacer la cirugía fue un ex alumno suyo. Y ella agradeció al Señor porque ella fue de gran testimonio y de gran modelo y de gran ejemplo a esa persona. Una vez más, sobre aquellos que hoy tenemos autoridad o ejercemos autoridad, mañana ellos pueden estar ejerciendo autoridad y gobierno sobre nosotros. Así que tengamos y seamos humildes sobre aquello que ejercemos gobierno. Mucho cuidado, amados hermanos. ¿Y dónde lo vemos esto? Aquí, en el mismo libro de Esther. Le invito a leer Esther capítulo 8, versículos 7 al 11. Dice aquí. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos o los escribas del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo
a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Sigue diciendo, 120 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló en el anillo del rey y envió cartas por medio del correo montados en caballos veloces procedentes de los repartos reales. 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, pronto a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. Ahora note algo importante, como vamos a ver. Algo similar fue lo que antes había hecho Amán sobre Mardoqueo y sobre los judíos. El mismo edicto, la misma sentencia, la misma. Léalo conmigo. Capítulo 3, por favor. Miren la correlación, capítulo 3, verso 8 al 13. Miren lo que había mandado Amán. Y ahora se le está volviendo atrás. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en toda la provincia de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que se manejan, o a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Verso número 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigos de los judíos. La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes, a cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero. Fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, a un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Yo no sé si usted notó, amado hermano, mi amada hermana, ambas lecturas. En la primera lectura, lo que Amán estaba decretando en contra de los judíos, porque él tenía poder, él tenía autoridad. Sin embargo, ahora eso se revierte posteriormente, casi con lo mismo. Recuerde, el rey le quitó el anillo que le pertenecía a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y le dio facultad y autoridad a Mardoqueo de revertir todo lo que había mandado en aquella ocasión Amán. ¿Por qué hizo Amán eso? Bueno, porque tenía autoridad, porque tenía un gobierno, porque estaba actuando con orgullo. Y por eso yo digo, amados hermanos, tenemos que actuar con humildad. Tenemos que actuar con dirección de lo alto. Y tener mucho cuidado, porque en un momento podemos tener mucha autoridad y en otro momento podemos perder esa autoridad. En un momento podemos estar por encima de algunos, pero por otro lado, o más adelante, esos algunos pueden estar por encima nuestro. Nótese esa relación tremenda entre un texto y en otro. Ahora, Amán era el que estaba gobernando, ahora Mardoqueo era el que estaba haciendo todo lo que Amán había mandado hacer. Pero Amán lo estaba haciendo de manera contraria. Ya Amán no existía, ya Amán no tenía gobierno, ya Amán no tenía dirección.
Esto nos anima, nos empuja a ser ciertamente cuidadosos, a ser humildes, Pero la cuarta enseñanza que nos muestra nuestra historia aquí es que si bien no debemos jamás propiciar la venganza, amados hermanos, sin embargo, en todo tiempo, debemos imitar y parecernos a Dios. ¿De qué manera? Pronunciándonos por el valor de la vida en todo tiempo y en todo contexto. La vida humana es sagrada, tanto la nuestra como también la vida del otro. Entonces, debemos de imitar a Dios, pronunciándonos en favor de la vida en todo tiempo. Esto nos enseña este texto, este trozo escritural que ahora vamos a leer. Mire Esther capítulo 8, versículo 12 y versículo 14. Leo. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Verso 14. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Vengarse de qué debían los judíos? ¿Defender qué? Amados hermanos, este pueblo era judío. Tenían la ley de Dios entre ellos. Por tanto, a toda costa, ellos imitarían a Dios. ¿Haciendo qué cosa? Velando por la vida. En ese sentido, entonces, su defensa, porque el texto está diciendo que el edicto mandaba que los judíos se defendieran y se vengaran contra sus enemigos. Entonces hay que resaltar, amados hermanos, que la defensa o la venganza de parte de los judíos aquí no era un acto arbitrario o deliberado, sino una acción en beneficio de sus mujeres, inclusive en beneficio de sus hijos. En otras palabras, estaban velando por la vida, y eso es correcto. Eso es correcto. Cuando velamos por la vida nuestra o velamos por la vida de otros, estamos glorificando al Señor con ello. Mire aquí, capítulo 8, versículo número 11. Mire el versículo 11, lo que dice, o lo que decía el edicto. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Y eso es correcto, porque somos pro vida. Dios es pro vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. Sigue diciendo, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. El edicto llamaba la atención o mandaba que los judíos debían de cuidar sus vidas y debían de preservar la vida de sus mujeres o de sus esposas y las vidas también de sus hijos. De manera que no era una venganza arbitraria, no era una venganza arbitraria como acabo de decir. No. No era un acto deliberado, ¿sí? Sino en defensa de la vida. Y eso es correcto, amados hermanos. Eso es correcto. Debemos pronunciarnos siempre en favor de la vida en todos los contextos. Dios es un Dios que se ha pronunciado desde el Génesis en favor de la vida en todos los contextos. De hecho, mire este pasaje muy interesante. Mire Éxodo capítulo número 22, versículo 1 y versículo 2. Qué interesante. Mire lo que dice. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada, porque se está hablando de animales. Pero sigue diciendo, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa, y recuerde lo que dice el libro de San Juan, que el ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir, o robar y destruir.
Por eso el texto dice aquí, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes al ladrón, sigue diciendo, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. No, porque él estuvo en defensa suyo, estuvo en defensa de sus hijos y estuvo en defensa de su esposa. De manera entonces que debemos una vez más de imitar a Dios. Dios es pro vida. Debemos de velar por la vida, la nuestra, por la vida de otros, en todo contexto, en todo momento. Finalmente, amados hermanos, como quinta y última enseñanza, lo cual aprendemos aquí en esta historia, es que sin duda Dios es quien hace y puede hacer de lo imposible lo posible. Lo posible. Escucha cómo lo describe el libro de Primera de Samuel, antes de leer nuestro texto de Esther, pero mira qué interesante lo describe el libro de Primera de Samuel capítulo 2, verso 8, para mostrarnos que Dios es el que puede hacer de lo imposible lo posible. Dice aquí, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Pues, amados hermanos, esto fue precisamente lo que Dios hizo con Mardoqueo. Precisamente Dios hizo eso con Mardoqueo. Lo sacó del muladar, si se quiere, de la basura, del polvo, y lo levantó para sentarse con los príncipes, con la gente grande. Porque Dios es experto en hacer de lo imposible lo posible. Y por eso te invito a corroborar esto en Esther capítulo 8, versículo número 15. Mire lo que Dios hizo con Mardoqueo. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Mira lo que Dios hizo con Mardoqueo. Recuerde, Mardoqueo, aparte de ser un campesino y judío, se mantenía en las puertas del reino. Mardoqueo no tenía entrada, no tenía acceso. Ahora Mardoqueo está en el reinado, ¿sí? Antes vestía una ropa andrajosa, ahora está vestido como un príncipe real. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor. Y en el caso de los judíos, también vemos las manos de Dios aquí. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, aparte de hacer de lo imposible lo posible, Dios es también el que cambia nuestro lamento en baile. Y esto también lo hizo con los judíos. Mire versículo 16 y versículo 17. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Pero escuche, tuvieron eso, pero antes estaba la amenaza de la muerte, de la persecución. 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amados hermanos, ¿qué cosas vimos en esta oportunidad de Esther capítulo 8, 1 al 17? Enseñanzas prácticas para la vida cristiana. En primer lugar, aprendimos que es una futilidad, es un sinsentido, es una necedad estar amarrados al patrimonio personal o a los bienes de este mundo. En segundo lugar, aprendimos que en nuestro mejor estado y en nuestras mejores posiciones debemos acordarnos de los demás. En tercer lugar, aprendimos que debemos ser humildes y no arrogantes, porque sobre los que hoy ejercemos autoridad, mañana pueden ser estos los que ejercen autoridad y gobierno sobre nuestras vidas. En cuarto lugar, aprendimos que
que si bien no debemos jamás propiciar la venganza, debemos, sin embargo, en todo tiempo, imitar y parecernos a Dios. ¿De qué manera? Dijimos, pronunciándonos por el valor de la vida en todo tiempo y en todo contexto. En quinto lugar, aprendimos que sin duda Dios es quien hace y puede hacer de lo imposible lo posible. Y estas enseñanzas, de nuevo, la podemos ver aquí en Esther capítulo 8, versículo 1 al versículo número 17. 5 principios, 5 enseñanzas que podemos y debemos aplicar o llevar a la práctica en nuestra vida cristiana. A los que no conocen a Jesucristo, quiero decirles, hoy es un gran y buen día para tú venir a los pies del Señor. Ven a Cristo. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela ahora en los corazones y salva a los que no conocen al Señor, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.